Bueno, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15. Juan 15, del versículo 1 al 7. Juan 15, 1 al 7 dice, amén ya. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos una porción de la palabra en la cual el Señor nos habla con una figura, y Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre dice que es el labrador. La vid es una planta muy prolífica. Una sola vid produce muchas uvas. Amén. La vid es no sé cómo le llaman, pero es como, nosotros le llamamos como la mata, porque no es un árbol, sí, sino que es algo que va, y entonces esta vid no es yo creo que no llega ni llega a arbusto, pues, sino que va expandiéndose, pero es la vid, y de la vid salen las ramas o pámpanos, y es ahí de donde salen las uvas. Entonces es prolífica porque de una vid salen muchas uvas. No es como en el caso en algunos de otras, que sus frutos son bien pocos, sino que es bastante. Y Él está diciéndoles, Cristo les está diciendo a ellos: yo soy la vid, yo soy eso, yo soy esa planta, yo soy la vid. Y dice, y mi Padre, le está diciendo, y Dios es el labrador. ¿Quién es el labrador? Es el que cuida la vid, es el que cuida los pámpanos, es el que está pendiente ahí de que no le falte agua, no le falte también sol, que hay que limpiarla, porque sí es cierto que necesita agua la vid, pero también llega un momento en que necesita sol, y también necesita esta planta sequedad. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si no se hace haragana la planta, y lo que tiene que hacer cuando le falta agua es ver cómo sobrevive, etc. Entonces Él les está diciendo: miren, ustedes son los pámpanos, ustedes, y nos está hablando a nosotros, ustedes son las ramas que van a dar fruto. ¿Sí? Entonces le está diciendo: yo soy la vid, y dice la vid verdadera. Quiere decir que hay muchas vides. Y Él está diciendo y está siendo bien claro: yo soy la vid verdadera. Y como soy la vid verdadera, yo puedo hacer que ustedes permanezcan. Y yo puedo que ustedes den fruto. Amén. La vid lo que da es ramas o pámpanos. Y los pámpanos son los que dan fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tenemos que dar fruto de ese Dios grande somos nosotros.
Dios no va a venir aquí y va a ser... No, nosotros somos los que tenemos que dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser la evidencia de ese Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes son los pámpanos? Son todos aquellos que se declaran que son seguidores de Cristo. Porque los pámpanos fructíferos, ¿quiénes son? Son los verdaderos creyentes que mediante su unión con Cristo llevan mucho fruto. Entonces, pero a los que se tornan improductivos es aquellos que no dan fruto, a los que en un momento se arrepienten de seguir a Cristo, después que se han comprometido, ¿sí? Son separados de la vida. Dice la palabra de que muchos hemos sido injertados. Y bueno, de hecho, nosotros somos injertados. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos de la simiente, ¿sí? No éramos de la simiente, no venimos. Entonces nosotros fuimos tomados de otra vid, no pertenecíamos a esa vid, y qué misericordia de que hemos sido injertados. Pero lo sorprendente no es que fuimos injertados. ¿Por qué? Porque hay muchos que han sido injertados. Entonces, la bendición es que somos injertados, pero podemos dar fruto. Debemos de dar fruto. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados a la vid verdadera. Ahí está diciendo el Señor, yo soy la vid verdadera. La única forma en la que tú puedes dar fruto, decía el Señor, la única forma en que nosotros podemos dar fruto es siendo injertados a la vid verdadera. Entonces, hay muchos, entonces esto nos puede decir que hay muchos que han sido injertados, pero que no dan fruto. Y entonces, ser improductivo es como estar muerto. De nada sirve, estamos ocupando el espacio de otro. Por lo cual, la palabra es bien clara y dice que van a ser cortados. Van a ser cortados aún aquellos que son pámpanos, que han nacido de la vid directamente, pero no dan fruto, van a ser cortados. Y aquellos que han sido injertados y tampoco dieron fruto, van a ser cortados. Amén. Entonces, aquí vemos algo muy, muy interesante. Y vemos dos tipos de poda. ¿Sí? Una es quitar o arrancar, y el otro es limpiar las ramas. Y dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Entonces significa que los dos tienen una poda, pero una poda es para muerte y otra poda es para vida. Es decir, el que no lleva fruto y el que no da fruto va a ser cortado. Ese ya no tiene otra oportunidad, ya se le dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque o nació o fue injertado. En nuestro caso, hemos sido injertados en la vid verdadera. Entonces viene el labrador, y el labrador tiene que hacer dos tipos de poda. No solo es una, sino que tiene que hacer dos tipos de poda. Quiere decir que aún los que dan fruto tienen que ser podados. ¿Por qué razón? Para dar más fruto. Significa que si nosotros damos fruto, siempre nos van a podar. Siempre. ¿Por qué? Porque no nos están dejando ahí para que demos el mismo fruto pequeño, raquítico, delgado, mal. No. Están haciendo de que lleguemos a que demos un fruto que sea aceptable. Ahora, y no solo uno, sino que muchos frutos. Es que imaginémonos que de un pámpano solo de una uva. No es normal, porque cada pámpano, amén, cada pámpano, o sea, cada rama tiene la capacidad para dar muchos frutos. En nuestro caso también. Entonces, aquí vemos que Jesús establece una diferencia entre estos dos tipos de poda. Uno es quitar y el otro es limpiar. ¿Sí? Entonces, las ramas que llevan fruto o las ramas que tienen fruto
se limpian con el fin de promover el crecimiento. Porque nosotros somos limpiados por el Señor. Porque el Señor tiene que venir y podarnos. Entonces, vemos muchas veces que vemos un árbol y para nosotros el árbol, qué bonito, tiene follaje, tiene no sé qué y todo lo demás. Pero el que es jardinero, amén, el jardinero ve y se acerca y dice, no, este árbol le hace falta esto. Y entonces viene el jardinero y lo empieza a podar y le empieza a quitar un montón, le quita ramas, le quita aquí, y al final nosotros vemos que el jardinero dejó pelón el árbol y decimos, ¿y qué le pasa a esta persona? ¿En qué estaba pensando? Si el árbol estaba bonito, y él dice, no, esta parte de aquí tenía plaga, le había caído una plaga y hay que quitársela porque si no le quitamos esta parte que tenía plaga se va a regar en todo el árbol y después esto lo que va a hacer es matar al árbol. Y entonces en el momento nosotros vemos feo el palo. Pero el jardinero dice, no, espérese, tenga paciencia. Ya va a empezar otra vez a sacar hojas. Ya va a empezar a sacar otra vez fruto. Entonces, explicaba un hermano pastor que es agrónomo en El Salvador, hermano Waldo, y decía que en las matas de Chile, en El Salvador el chile se come verde. Normalmente así se utiliza. Ya si alguien quiere ¿cómo es la palabra? Otra palabra para ese chile. Pimientos que le llaman. Bueno, la cosa es que si alguien ya quiere chiles rojos, si alguien quiere chiles amarillos, dice él que para eso hay que dejar ahí la planta. ¿Sí? Hay que dejar ahí la planta. Para que se me cerró Entonces hay que dejarlo ahí para que llegue a ese color. Pero cuando se quitan los chiles verdes, se le está diciendo la planta como que pensara, ¿verdad? Si dice, como que pensara, dice, bueno, no estoy dando fruto. Y dice, bueno, a dar fruto otra vez. Y entonces empieza a dar fruto otra vez y saca otro chile. Y como se come verde, se quita otra vez y vuelve a dar otra vez. Y vuelve a dar otra vez y vuelve a dar otra vez y vuelve a dar otra vez. Y entonces muchas veces a estas plantas, ¿por qué hay que quitarle los frutos? Para que siga siendo productivo. Si a algunos tipos de plantas se les deja ahí el fruto, entonces dicen, bueno, ya no necesito dar más fruto. ¿Sí? Y entonces pueden caer en un momento de volverse improductivas. Y entonces ya los tiempos para dar fruto es más tarde, etcétera, y todo lo demás. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos que nos pasen situaciones. ¿Para qué? Para que demos. Amén. Entonces, las ramas, como decía, que llevan fruto, se limpian. Las ramas que llevan fruto. Es que aquí hay que ver y hay que recordar esto. Los dos tipos de poda. O es quitar, y eso es muerte. ¿Por qué? Porque cuando uno arranca la rama, ya no se puede volver a pegar. No, es que miren, muy difícilmente. Entonces, ¿en qué momento es que el labrador toma la decisión de quitar? Cuando dice, no va a dar fruto. Y eso significa que hay un juicio. Entonces, pero las ramas, en otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Por eso es la razón de la poda, de limpiar. Pero las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco, porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan el resto del árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta tiene que mandarles a todos savia, o tiene que mandarles vida. Entonces, están ocupando un recurso que podría
servir para las otras ramas y que las otras ramas den más fruto o un mejor fruto. Entonces, hay ramas que lo que están haciendo siendo parásitas. ¿Por qué? Porque están consumiendo beneficios de la vid, amén, pero no están dando fruto. Entonces, por esa razón, ¿por qué lo hace el Señor? Para aquel que está dando fruto, dé más fruto. Por esa razón. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que Dios lo que hace es quitarlas. ¿Con qué fin? Con el fin que en las áreas que damos fruto, demos un mejor fruto. Aquellas cosas que nos quitan recurso, entonces el Señor dice, no, te tengo que podar, te tengo que quitar esa parte de ti que está consumiendo, que se ha vuelto un parásito en tu vida. Entonces, afectan el resto del árbol. Las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen serán cortados. Entonces, para dar frutos hay una sentencia y es permanecer en Cristo. Es la única forma que nosotros tenemos para dar fruto. ¿Por qué? Porque permanecer en Cristo significa crecer. Perdón, aquí me adelanté. Creer. Amén. Cuando uno, antes de recibir al Señor es porque creyó en Él. Después lo recibe. Después nos manda a que cumplamos su palabra. Después seguirlo y obedecer. Todo eso es permanecer. Entonces, hay que dar fruto. Ahora, Cristo pide o exige. ¿Cómo querramos verlo? Pide para aquel que da frutos y exige a aquel que no da fruto. Muchas veces sentimos muy dura la palabra de Dios y sentimos una exigencia, pero es necesario esa exigencia, porque el Señor está diciendo, si no te exijo, entonces te voy a cortar. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos pide es porque estamos en no, Señor, yo estoy tratando y voy a ver cómo le hago para dar un mejor fruto. Pero ¿en qué momento se nos vuelve una exigencia? Cuando no estamos dando. Es como cuando se está en una empresa. Nos piden resultados. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. ¿Cuándo nos exigen resultados? Cuando no estamos dando. Cuando no los estamos dando en el trabajo. Entonces, exige que seamos ramas que den fruto. Ahora, vuelvo otra vez a lo que digamos al principio. Vid es la base o la fuente para que los pámpanos o ramas den fruto. La vid es la base o la fuente para que los pámpanos o ramas den fruto. ¿Qué quiere decir esto? Sin la vid, que es la base, los pámpanos no pueden dar fruto. Las ramas no pueden dar uvas. Entonces, esto nos pone en la capacidad de que todos podemos dar fruto. Amén. Todos podemos dar fruto. No hay una exclusividad. No significa que porque yo tengo 10 años de ser cristiano o tengo 20 años versus el que tiene un año, no va a haber una... No. Tanto el que tiene un año tiene la capacidad. Desde el momento en que fuimos injertados en el Señor, entonces tenemos la capacidad de dar fruto. Amén. Entonces aquí nos pone a todos en una igualdad. Todos debemos de dar fruto. Ahora, sí, no se le va a exigir los mismos frutos a aquel que acaba de empezar versus aquel que ya tiene años. Es que cuando ya tenemos años, ya no nos tendrían que pedir frutos. Tendríamos que dar fruto. ¿Y cómo se deberían de ser los frutos? Mejores cada vez. Amén. Entonces, aquí vemos algo. El pámpano es una rama tierna y flexible. ¿Sí? Es una rama tierna y flexible. Por esa razón necesita de la vid. Si la vid no lo alimenta, rápidamente se seca. No, pero muchas veces nosotros nos ponemos en la condición de que, no, Señor, yo soy una rama tierna y flexible.
No, por esa razón es que necesitamos de la vid. Y el Señor dice más adelante, sin mí, nada. No, pues sí, en lo espiritual. No. Sin mí, nada. Miren, lo que pasa es que a muchos de nosotros el Señor nos ha soltado un poco la pita. ¿Sí? Y entonces creemos, no, si a mí no, yo estoy haciendo las cosas como yo quiero y no. No, el Señor nos ha soltado la pita. Va a llegar un momento en que la pita va a tener un límite. Y de ahí no vamos a pasar. O va a venir el tirón de una sola vez. Entonces, es bien claro el Señor. Entonces, las ramas de las vides requieren de mucho cuidado. El labrador tiene que cuidar no solo la tierra. Es decir, no solo la tierra. Es decir, voy a ver cómo está la tierra. No solo es de regarla. No. En este caso, el labrador tiene que revisar la tierra. Tiene que ponerle el abono. Tiene que ver si tiene suficiente humus para que esté bien. Tiene que ver si no está muy seca. Cuánto es su humedad. Si no hay un hormiguero cerca. Si no hay una plaga cerca. Si no está pasando por ahí... ¿Cómo se llaman los que van por la tierra? Los animales. Los topos. Si no hay topos y se van a comer las raíces, el labrador tiene que tener mucho cuidarla. Y aparte que ya revisó la tierra, ahora tiene que limpiarla. La vid, para que produzca buen fruto, tiene que estar limpia. Esa es una de las razones, tiene que estar limpia. ¿Por qué el Señor nos manda que nos limpiemos? Porque si no estamos limpios, no podemos dar fruto. Y entonces Él viene y Él es el encargado de limpiar. Por eso es el proceso a lo que el Señor nos mete. ¿Para qué? Para limpiarnos. Entonces, quita todo lo que estorba para producir uvas. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor está quitando todo lo que nos estorba. Porque no estamos dando fruto. ¿Sí? Y entonces el peligro de no dar fruto es que seamos cortados. Entonces me puse a buscar un poco ahí, a navegar un poco con respecto a qué propiedades tiene el fruto de la vid. El fruto de la vid o el vino o el jugo de la uva es en la Biblia representado como el gozo en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué es necesario el gozo en nuestras vidas? Porque sin gozo no podemos afrontar todas las cosas que vienen. ¿Sí? Si no tenemos gozo en nuestra vida, entonces vamos a ser cortados. Bueno, y dentro de las cosas hay que así es, ayudan a bajar el colesterol, es un antibacteriano, combaten el estreñimiento, porque aunque parezca risible eso, pero cuando sucede eso, el cuerpo se intoxica. ¿Sí? Porque lo que tiene que sacar no lo saca. ¿Sí? ¿Por qué lo expulsa el cuerpo? Porque ya no sirve, ya no funciona. Y si se queda adentro, crea bacterias. Entonces, ¿para qué sirve el jugo de uvas o la uva? Para expulsar todo lo que el cuerpo tiene que desechar. Si el cuerpo no lo expulsa, la persona se puede morir. Entonces podemos decir, no, pero hoy vemos que si el gozo en nuestra vida no saca nuestra amargura, la hiel que hay en nuestras vidas, todas las cosas que nos han pasado, entonces nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque nos va a amargar. Mejoran la visión, combaten la migraña, es un anticancerígeno, ayuda al Alzheimer, es antiedad, ayuda, rejuvenece, enfermedades renales, antioxidantes, ayuda a los problemas cardiovasculares, como decía, mejora la digestión, sí, mejora la digestión y el estreñimiento, que son dos cosas muy diferentes, es un antiviral, es ácido fólico, ayuda a los huesos, limpia la sangre, elimina la sal, elimina el sodio, la retención de líquidos que hay en nuestra vida. Entonces hay un montón de cosas por la cual el Señor ocupa la vid como figura, ¿sí? Pero como estamos viendo lo espiritual,
Porque alguien me puede decir, no, pero mire, yo tengo problemas de diabetes o problemas de azúcar. No se preocupe, no le voy a decir que se vaya a comer uvas. No. Ahora en lo espiritual es, ¿por qué es necesario dar fruto? Porque cuando damos fruto, nuestra vida es limpiada. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué es necesario dar fruto? Porque el que no da fruto es cortado. Por esa razón, el Señor insiste en que tengamos fruto cuando el labrador pase revisión. Es como la parábola de la viña, de la vid. La parábola, que no había follaje. Había un montón, había follaje, las hojas estaban bien, y le dice al labrador, córtala. Está ocupando el suelo donde podría estar otra vid, porque de una vid sacas mucho fruto. Y le dice el labrador, déjame un año más. Si en un año, cuando tú vengas otra vez a pasar revisión, si no tiene fruto, entonces la voy a cortar. Entonces, el Señor insiste en que tengamos fruto. Pequeño, no importa. Pero tenemos fruto. Pero hemos empezado a dar fruto. ¿Por qué? Porque el que no da fruto es cortado, es eliminado. Amén. No hay. Entonces, hay dos tipos de creyentes. Sí, podríamos incluir como creyentes los que no dan fruto y los que dan fruto. Entonces, los que no dan fruto serán cortados. Por muy duro que se suene, pero es la verdad. Y aún por eso duro que suene, es necesario compartir esto. Es necesario hacer hincapié. Si no damos fruto, vamos a ser cortados. ¿Por qué? Porque Cristo vino a quitar el pecado del mundo. No los pecados, sino el pecado. Amén. Entonces, si no damos fruto es porque todavía hay pecado en nuestras vidas. Hay algo que nos está bloqueando. Y entonces, por esa razón es necesario que nos dejemos limpiar por Cristo. ¿Por qué? Porque al podar, al quitar, no, es que estamos dando fruto, sí, pero es muy pequeño. No lleva el tamaño, no es la cantidad que se espera. Y entonces viene el Señor y dice, te voy a limpiar. Es mejor ser limpiados a ser cortados. Entonces, si no damos fruto es porque todavía hay pecado en nuestras vidas. El pecado existe ¿desde cuándo? Desde la caída del hombre. Y hemos visto, a la luz de la Escritura, que por esa razón Dios ha tenido tratos judiciales con el mundo. Hemos visto lo que hizo. ¿Sí? Podemos ver el caso de Noé. Ya, creo que más adelante lo tenía aquí. La humanidad en el tiempo de Noé decidieron perderse. Recibieron un juicio de parte de Dios. Cristo vino a morir en lugar de nosotros para que no seamos quitados. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo vino a morir por nosotros? Para que no seamos cortados o arrancados de la vid. No, Él vino a morir por nosotros para que nosotros en la vid y con la vid, como dice, en mí, el que permanece en mí. Entonces, vino a morir por nosotros para que en la vid nosotros demos fruto, porque entonces solo hay dos opciones. Amén. Es que solo tenemos dos opciones: o damos frutos o somos cortados. O damos frutos o somos eliminados. Entonces, Cristo vino a morir en lugar de nosotros, ¿verdad? No está hablando del cuerpo de Cristo, sino de aquellos, lo mismo que un injerto que no se arraiga, son meros profesantes. Amén. Que dan solo apariencia de estar unidos al tronco. Entonces, ¿el Señor qué quiere? Que no demos apariencia de estar pegados al tronco. No, quiere que demos fruto y que demos un buen fruto. Entonces, el que quiere dar fruto, dice la palabra, que tome su cruz y siga a Cristo. Debemos de llevar el
yugo de Cristo. El que no da fruto caerá en el juicio divino de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver aquí unas cosas. Y es, el no dar fruto nos llevará a la destrucción de nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces podemos creer de que porque no nos pasen cosas malas, estamos bien. Muchas veces podemos creer de que porque no tengo necesidad, porque no me va mal, porque salgo con todo, creemos que estamos en la voluntad de Dios. Y no es así. ¿Sí? Entonces, el no dar fruto nos va a llevar a la destrucción de nuestras vidas. ¿Por qué? Como decía, y aunque parezca raro o feo el ejemplo, la pita tiene un límite. La pita tiene un límite. Y entonces llega un momento en que, bueno, no haces caso. Y hablando como el que es ganadero, ¿verdad? Así como el que labra la tierra y dice, esto no sirve, hay que ser cortado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no está pensando, ay, pobrecita, ¿cómo se llama? La vid, el arbusto, y viene y darle un abrazo y decirle, hace caso. No, cortémoslo. Y ahora, ¿para qué sirve? ¿O para qué es cortado? Para hacer fuego. Entonces, para lo único que va a servir es para darle calor a otros, pero significa que va a dejar de existir. Y es igual, llega un momento en que dice el que tiene vacas, bueno, esta vaca ya no me da leche, matémosla. O viene y dice, bueno, esta vaca ya se va a poner vieja, ya tiene tanto tiempo. No, hay que matarla porque si no la carne se va a poner demasiado dura y después no se va a poder vender. Y cualquiera puede decir, ay no, que no tienen sentimiento, o qué duro es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que va a llegar el día, va a llegar el momento en que, bueno, en que somos cortados o nos van a exigir frutos. Y lo que pasa es que la poda puede ser muy dura. Eso es lo que puede pasar. El no dar frutos es que se es estéril. Y por lo tanto, volvemos ocioso nuestro espacio. ¿Por qué es importante dar frutos? Porque le estamos diciendo al Señor, Señor, no soy estéril. Me cuesta. De verdad, Señor, me cuesta, pero ya viste, no soy estéril. Y entonces eso significa una oportunidad. Y entonces uno le puede decir al Señor, Señor, yo sé, pero pódame. Ya vas a ver, pódame. Y entonces no seré cortado. El mantener un pámpano estéril es como poner es como poner un remiendo nuevo en uno viejo. Al final siempre va a ser en vano. ¿Por qué? Porque el remiendo viejo no va a aguantar el nuevo, entonces siempre se va a romper. Y cada vez el hoyo va a ser más grande, más grande, más grande. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas ahí que botémoslas? Eliminémoslas de nuestras vidas. Porque si yo no elimino eso, yo voy a ser eliminado. ¿Sí? Yo voy a ser eliminado. Entonces, yo me recuerdo de que tenía una camisa que me gustaba mucho, pero es que me gustaba mucho. Y entonces ya se me había roto el cuello y cualquiera podía decir, pero Eduardo, ahí tenés más camisas. Sí, pero es que esa camisa me gustaba tanto y no había encontrado otra que me gustara tanto. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, un día vine yo, lo que hice fue que al cuello
Lo que pedí es que me le dieran vuelta. ¿Por qué? Porque ya no se me miraba lo roto aquí del cuello, entonces cuando levantaba se miraba el roto. Y entonces uno cuando está obsesionado con algunas cosas no se da cuenta de que la camisa se ve vieja. No se da cuenta de que la camisa ya se ve gastada. ¿Sí? Y entonces, pues de verdad nos vemos mal. Porque tenemos, pero como seguimos empecinados en que no quiero dejar esto, entonces muchas veces no nos damos cuenta que nos vemos mal y creemos que estamos bien. Muchas veces nos vemos que estamos haciendo lo correcto y no es así. Y corremos el riesgo de ser estériles. ¿Por qué? Porque el que no da fruto va a ser quitado. El no dar fruto es sinónimo de expulsión. ¿Sí? Es como en la escuela. ¿Sí? Cuando los maestros se cansaban ya de uno, lo expulsaban 1 o 2 días. 3 días, tal vez. ¿Para qué? Para que el alumno entendiera, pues. Al alumno no lo expulsaban durante el ciclo escolar porque tuviera malas calificaciones. Lo expulsaban por su mala conducta, no por otra cosa. Y entonces esto significaba como, entiende, que la próxima vez lo que vamos a hacer es que te vamos a sacar de la escuela. Y entonces va a quedar el récord de que aquí no vas a volver a venir. Y entonces sucedía que nos expulsaban 2, 3 días. Y eso ya era una llamada de atención muy alta. ¿Por qué? Porque podía ser que en algún momento el colegio o la escuela dijera, no, ¿sabe qué? Lo vamos a expulsar del todo. Vaya a buscar otra escuela, lleve a su hijo a buscar otra escuela, y eso significa que se pierde un año, todo lo que se invirtió, un montón de cosas que hay. Entonces, el no dar fruto también es sinónimo de ser siervo malo y negligente. Vamos a Mateo 25, 29. Mateo 25, versículo 29. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Quién es este? El que da fruto. Y el que no tiene fruto, amén. ¿Por qué? Porque al siervo malo se le dio un talento. No tenía excusa de decir que no había producido. ¿Sí? El Señor, viene el dueño de la viña. Porque vino el Señor. Aquí está. Entonces, viene el Señor y les dio a cada uno según su capacidad. Quiere decir que todos tenían capacidad de dar fruto. Amén. Todos tenían capacidad de dar fruto. Entonces, versículo 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. El Señor no le estaba pidiendo que diera lo que no podía dar, sino que diera lo que sí podía dar. ¿Sí? Entonces, al que le dio 5, le pidió, le trajo 5. Y he ganado otros 5 y le dijo, bueno, llegando el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entonces, ¿qué se esperaba de aquel que se le había dado un talento? ¿Qué esperaba el Señor de él? Que diera otro talento. Amén. No estaba esperando que
le trajera 2 talentos, ni mucho menos que le trajera 5 talentos, sino que trajera 1 talento. Le estaba diciendo según su capacidad. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Que demos frutos, sí, pero nos va a pedir frutos según nuestra capacidad. Y nosotros muchas veces magnificamos, ¿sí? Magnificamos, no es que el Señor quiere que yo haga esto, que me ponga, no, el Señor nos está pidiendo más de lo que nosotros sí podemos dar. Por esa razón, el que no da fruto es cortado. Amén. Entonces, al siervo malo se le dio oportunidad de dar fruto. Este siervo fue tomado en cuenta y decidió esconderlo y no dar ninguna ganancia al Señor. Amén. Vemos eso importante. No es que el Señor no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos dar. Sí, pero tenemos que dar fruto. Porque si yo no doy fruto, voy a ser cortado. Es que eso, yo creo que muchas veces nosotros jugamos a ser cristianos y creemos de que no nos va a pasar nada. Es que está bien, espérate. No, está bien, vive 20, 30 años más como tú quieras. Sí, está bien. El problema, pero a algunos nos alcanzó antes y a otro cuando tenga 70 años. Pues sí, porque qué horrible es que a alguien de 60 años le digan, tienes cáncer y tienes 3 meses de vida. Y en 3 meses queremos arreglar nuestra vida y en 3 meses queremos dar fruto. Lo que no dimos en 60 años lo queremos dar en 3 meses. Y entonces, es que ese es el problema. Muchas veces nosotros jugamos con el tiempo de Dios. No, hombre. Ya un día se me va a quitar la gana de oír música mundana. Ya un día se me va a quitar la gana de fumar. Ya un día se me va a quitar la gana de decir malas palabras. Ya un día se me va a quitar como que fuera, como algunos dicen, ¿verdad? No, es que cuando sea viejo. No. No, lo que pasa es que cuando se es viejo no se tiene la fuerza física, pero todo es en la mente. Y siempre sigue siendo igual. Porque ahora el Señor nos dice, no es que... no es que tomes a la mujer de tu hermano. Ahora con solo pensarlo, ya pecaste. ¿Eso qué quiere decir? Que nos iguala a tanto jóvenes como ancianos, a tanto adultos como a viejos. Nos pone en igualdad. Entonces dice, no, es cierto, cuando estés de 70 años no lo vas a hacer, pero porque ya no tenés fuerzas. Pero sí lo vas a pensar, entonces sigue siendo igual, como que lo hayas hecho, como que tuvieras las fuerzas. Amén. No dar frutos, ¿qué quiere decir esto? Es quitar la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo no doy fruto es porque no tengo palabra de Dios en mi vida. Y si yo tengo palabra de Dios es porque estoy cubierto por Dios. Pero si no tengo palabra de Dios en mi vida, significa que le estoy diciendo a Dios, no. Yo voy a dar los frutos que yo quiero. Entonces, ¿por qué es necesario dar fruto? Para mantenernos un año más. Para eso. Porque va a venir la siguiente cosecha. ¿Amén? Va a venir la siguiente cosecha y van a ver, no. No diste lo que tenías que haber dado. O, bueno, la tengo que podar más para que dé mejor fruto. ¿Por qué es necesario dar fruto? Porque cada año hay revisión. Es que cada año se le exige a la vid que dé frutos. Cada año. Yo no le puedo exigir a una vid que dé fruto en diciembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tiempo de frío. Normalmente la vid, según lo que estaba leyendo, porque no me lo sé todo, decía que empieza a dar, no sé si a mediados o a finales de verano,
y termina, bueno, la cosa es que es entre verano y otoño. No sé si es a mitad de verano y termina a mitad de verano, de otoño. Verano porque como no es otoño, pero sigue siendo verano por el calor que tenemos. Entonces no sé si es al final del verano y a mitad del otoño. Ese tiempo es el que da fruto. Amén. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor a revisarnos? En el tiempo que Él dice, aquí tenés que dar fruto, voy a revisar. Así que nosotros no podemos saltarnos la revisión de Dios. Y ese es cada año. ¿Cuándo es? No sé. No sé cómo es para cada uno de nosotros. Y probablemente tenemos un año más de gracia. Hemos tenido un año más de gracia. Pero se nos olvida de que pronto nos va a tocar revisión. Y en la revisión es que se decide. O somos cortados o somos podados. ¿Por qué? Porque ya dimos fruto este año. Entonces hay que limpiarnos para que demos fruto el siguiente año. No, es que ya di fruto. No. Tienes que seguir dando fruto. Y tienes que seguir dando fruto. Y vas a seguir dando fruto. Por eso es necesario que cada año también el Señor nos limpie. Para que estemos listos para la siguiente cosecha. Entonces, el tema de la meditación era, dejemos que Cristo nos limpie. ¿Por qué razón? Porque si nos limpia, es porque no vamos a ser cortados. Y necesitamos que el Señor nos limpie para que demos fruto el próximo año. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos agradecerte porque no hemos sido cortados. Y Señor, y si no hemos dado fruto, límpianos, pódanos y permítenos un año más. Señor, permite que en esta revisión, hoy, aquí donde estamos, ahí donde está usted, pueda hacer una revisión de su vida, podamos hacer una revisión de nuestra vida y poder decir, Señor, he dado fruto. Y seamos sinceros, porque si no hemos dado fruto, ¿qué nos tocaría? Ser cortados. Y si no hemos sido cortados es porque tu misericordia está sobre nuestras vidas todavía. Un día más. Un año más. Porque el tiempo señalado, tú vas a venir a pedirnos cuentas. Vas a venir a pedir los talentos que nos diste con su respectiva ganancia. Al tiempo señalado, tú vas a venir a buscar frutos. Y solo hay dos opciones. O somos cortados o somos limpiados. Padre, límpianos. Queremos dar fruto a la siguiente cosecha. Estamos conscientes de que esta cosecha, en esta revisión no la pasamos. Pero queremos estar listos para la siguiente cosecha. Señor, límpianos. Arranca todo aquello, Señor, que nos estorba en nuestras vidas. Para que cuando tú regreses al tiempo señalado, encuentres no solo fruto, sino buen fruto. Y en abundancia, un fruto que sea agradable a ti. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Amén y amén.